Para realizar una estadística descriptiva en RStudio, abrimos un script en blanco. En Files nos dirigimos hasta la carpeta que contiene nuestra base de datos y la fijamos como directorio de trabajo. Creamos una nueva carpeta llamada Gráficos. Para importar nuestra base de datos nos posicionamos sobre ella y hacemos clic. Elegimos la opción Importar base de datos. Se nos abrirá una ventana con una previsualización de la base de datos. A aquellas variables que no queramos que aparezcan en la base de datos, elegimos la opción Skip. La variable experiencia es una variable de tipo cuantitativa discreta, por lo tanto podemos asignarle el tipo integer o entero. La variable sexo es una variable cualitativa que está representada por 0 para las mujeres y 1 para los hombres. Este tipo de variables se conocen como variables tipo factor. Me refiero a las variables que son de tipo cualitativas. Elegimos esa opción y posteriormente debemos identificar cuáles son los factores 0 y 1 respectivamente, 0 para las mujeres y 1 para los hombres. Esto lo hacemos a través de una separación por coma. La variable school o escolaridad es una variable de tipo cuantitativa discreta, por lo tanto podemos elegir la opción integer. Mientras que la variable wage, salario, es una variable de tipo continua. Podemos dejarla como numeric o como table, sin ningún problema. En el recuadro inferior podemos cambiar el nombre de la base de datos, colocando uno que sea cómodo. Sugiero siempre empezar con minúscula. Hacemos un clic afuera para que el cambio surta efecto. En el recuadro azul veremos el código que se ejecutará para importar la base de datos. Las demás opciones no las ocuparemos en este momento. Una vez importada la base de datos, la previsualizaremos en un visor especial y nos daremos cuenta en el ambiente global o environment que se ha definido un nuevo objeto llamado salarios, que tiene 3294 observaciones con 4 variables. Si hacemos clic en el icono Play, podremos ver todas las variables que están contenidas en la base de datos, como su tipo, entero, factor o numérico, y una previsualización de los valores. Nótese que sex es una variable de tipo factor con dos niveles, 0 y 1 respectivamente. Wage es una variable de tipo numérico o variable continua. En la consola podemos ver dos cosas: el código que importa la base de datos con las diferentes opciones que elegimos y también el código que llama a la vista previa de la base de datos, la función view aplicada a la base de datos salarios. Una vez importada nuestra base de datos, debemos aplicar una función sobre ella, la función attach, la cual nos permitirá acceder sin dificultad a las variables contenidas en la base de datos. Esto es de vital importancia, sobre todo cuando queramos trabajar con una o más variables particulares de la base de datos. La función summary aplicada a la base de datos salarios nos permitirá realizar una estadística descriptiva básica. Aquí podremos visualizar para cada una de las variables de la base de datos el valor mínimo, el primer cuartil, la mediana, la media, el tercer cuartil y el valor máximo, así como también, cuando corresponda, los NAs o datos perdidos. Para la variable sexo solamente podemos ver que cuenta la cantidad de ceros y la cantidad de unos. Esto ocurre porque sexo es una variable tipo factor. La función min nos permite calcular la media aritmética de variables cuantitativas discretas y continuas. Sin embargo, si aplicamos esta función min a una variable factor como la variable sexo, veremos que dará un error. La función var y la función sd nos permitirán calcular la varianza y la desviación estándar respectivamente.
Tampoco tiene sentido aplicar estas funciones a una variable cualitativa o tipo factor. Para calcular la mediana recurrimos a la función median. Esta función se puede aplicar a variables que son cuantitativas discretas o continuas. Sin embargo, no funciona bien con variables que son tipo factor o cualitativas. Para calcular la moda debemos instalar y cargar una librería llamada DeskTools. Esta incluye la función mode, la cual nos permitirá trabajar con la moda. Esta función se la podemos aplicar a variables de cualquier naturaleza, continuas, discretas o variables cualitativas. El resultado obtenido es el número o el valor que más se repite y a continuación la cantidad de veces que se repite ese valor. De esa forma se puede trabajar con la moda en R. A modo de ejemplo podemos ver que la moda para la variable wage, salario, vale 4.89 y este valor se repite 39 veces. No olvidar que este valor no necesariamente corresponde a un dato de la muestra. Para una estadística descriptiva más completa cargaremos la librería Psych y aplicaremos la función describe sobre la base de datos salarios. Obtendremos una tabla estadística bastante completa. Ahí podríamos observar n, el valor de datos presente para cada variable, la media, la desviación estándar, la mediana, trimmed, que corresponde a la media a la cual le hemos quitado el 10% superior e inferior, mad, el valor mínimo, el valor máximo, el rango, la simetría, la kurtosis y un valor conocido como error estándar. La función describe_by, también perteneciente al paquete Psych, nos permite realizar una estadística descriptiva separada mediante una variable tipo factor. Por ejemplo, en este caso, según la variable sexo. De esta forma obtenemos una tabla resumen para cada variable dividido por el grupo sexo. Con la función quantile podemos calcular cualquier cuantile aplicado a una variable cuantitativa. Nótese que los cuantiles se deben escribir en forma decimal. De igual forma podemos calcular más de un cuartil a la vez, indicándolo dentro de un vector. La función describe también nos permite calcular cuantiles y añadir el rango intercuartílico. Para ello, simple y sencillamente debemos añadir un campo adicional llamado quant, indicando dentro de un vector los cuantiles que queremos calcular. Además, para presentar el rango intercuartílico, rellenamos la opción lógica llamada IQR con el valor true. Así podemos visualizar una estadística descriptiva aún más completa. Espero les haya servido este video. Nos vemos en la próxima.